En primer lugar, agradecerle que haya aceptado conversar con nosotros. Para mí es muy importante la relación que tuvo con Juan García Ponce y obviamente con Carlos Monsiváis. En primer lugar, le pediría a Elena si nos puede compartir algún recuerdo que tenga tanto de Juan García Ponce y de Carlos Monsiváis durante 1968, porque es donde empieza la exposición, la relación. Sabemos que de Carlos y Juan es anterior, pero estamos considerando 1968, el movimiento estudiantil y la participación de ellos en la revista Siempre y en las manifestaciones estudiantiles. Le pediríamos si nos puede compartir un recuerdo de ambos, por favor. Bueno, les puedo compartir que Juan García Ponce lo confundieron con un líder que andaba en silla de ruedas, cuyo nombre se me va en ese momento, se los diré después. Marcelino Perelló. Era Marcelino Perelló. Los dos tenían un poco una especie de forma despeinada y peinada a la vez. Creyeron que Juan García Ponce fue en silla de ruedas a protestar al Excelsior y al principio en 1968, creo que después de una última marcha o quizá en la misma noche, el 2 de octubre, y lo confundieron con Marcelino Perelló, aunque ya para el 2 de octubre Marcelino Perelló, que era el líder así más al lado de Gilberto Guevara Niebla, el que hablaba con más frecuencia, quizá en la universidad era Marcelino, fue a protestar Juan García Ponce y lo confundieron con Marcelino y creo que se lo querían llevar a la cárcel. Esa fue uno de los recuerdos del 68, pues que nos impactó a quienes escribimos, recuerdo. Entonces, bueno, yo a Juan lo conocí, ¿eso es lo que usted quiere saber? Sí, ¿cómo conoció a Juan García Ponce? Bueno, a Juan lo conocí porque fuimos cobecarios con la señora Margaret Shedder en el Centro Mexicano de Escritores. Fuimos una generación posterior a Rulfo, a los más reconocidos, a Rosario Castellanos, creo, y a nosotros ya nos tocó, con Héctor Azar, que se dedicaba totalmente al teatro, escribía en esa época Inmaculada, una obra de teatro, y fuimos muy amigos desde entonces, aunque a mí Juan me asustaba porque decían que hacía unas fiestas tremebundas en su casa, en su departamento, creo que cerca de Melchor Ocampo. En una época vivió muy cerca de Juan Soriano, entonces era un mundo que quería ser infame, o creo que intentaban serlo sin lograrlo. ¿Puede compartir cuál es su importancia para usted esta generación de medio siglo de Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo en las letras? Y también, ¿qué opinión le merece Juan García Ponce como crítico de arte? Recordamos que en 1968 en la Galería Juan Martín se exhibe 9 pintores mexicanos, que va a ser un parteaguas en la historia, digamos, del arte mexicano. Y también Juan, además de ser literato, pues era un crítico de arte que ejercía eso. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Bueno, sobre todo yo lo quise como novelista, por La casa en la playa,
sus críticas de arte eran larguísimas, para mí un poco confusas, pero bueno, Juan escribía muchísimo y lo rodeaba pues todo el grupo de la nueva generación, es decir, Vicente Rojo, todos los que no querían escribir, bueno, además de escribir, pintar, como lo habían hecho después de la Revolución Mexicana, no se diga, bueno, los grandes, ¿no? Estaban ellos, odiaban, pues no sé si la odiaban, pero despreciaban o criticaban a la gran muralismo mexicano, los muros pintados en la Secretaría de Educación, y ellos fundaron un nuevo movimiento, y un movimiento muy también se unió a ellos José Luis Cuevas, y lo que más odiaban era a Siqueiros, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco. Ya tantos no lo alcanzaron porque fue el que murió primero, pero era un movimiento muy renovador que además giraba en torno al suplemento de Fernando Benítez, México en la cultura. Y ellos allí, yo les hice entrevistas, recuerdo a muchos, ellos hacían muchos artículos, se daban mucho a conocer, y Cuevas fue muy reconocido en Estados Unidos por un crítico de arte, y todo eso pues los hizo separarse. Yo no creo que hubiera un abismo, pero sí separarse del movimiento antecesor del muralismo. También había un crítico de arte que los apoyaba, que era Luis Cardosa y Aragón, guatemalteco, y otra crítica de arte que también, pues también se inclinaba hacia ellos, aunque menos porque era muy amiga de Siqueiros, aunque le dio una buena cachetada, que es Raquel Tibol, y otros, un crítico, Jorge Juan Crespo de la Serna, un hombre muy valioso, muy bien educado, que nunca gritó, que nunca dijo maldiciones, y que también seguía esos movimientos, al igual que otra crítica, y que yo creo que estaba un poco más alejada, quizá más joven, no lo recuerdo, que era Teresa del Conde. Entonces todos estos pintores estaban muy apoyados, muy, no solo por sus mujeres, tenían mujeres muy devotas, sino por críticos de arte que los veían como una renovación y un fin del muralismo y de la actitud así de reverencia hacia la Revolución Mexicana y hacia pues los grandes muralistas. Efectivamente. También hay una parte tanto de Juan García Ponce como de Carlos Monsiváis como traductores. En el caso de Juan, la literatura alemana va a ser muy importante, y la incorporación de escritores como Klosowski, ¿sí?, que van a influir también en toda una generación en el teatro, Urrola y todos ellos. ¿Nos puede hablar un poco sobre este tema, la importancia de Juan como traductor, y también de Carlos Monsiváis como traductor también, para incorporar, sobre todo en la crítica que ejercía en el cine y en todas las crónicas que fue realizando Monsiváis? Por favor, Elena. Juan García Ponce tradujo a Klosowski, por ejemplo, que luego montó Juan José Gurrola en la Casa del Lago, se llamaba Robert ce soir. Bueno, no recuerdo cómo está traducido al español. Bueno, sí, bueno, acuérdese que yo no soy alemana, ¿no? Y que mi apellido es polaco. Así que yo de Alemania pues tengo recuerdos de
bueno, de grandes escritores. Amo a Rilke, pero no, pues finalmente de niña nos pintaban las ventanas de nuestras casas con azul como de metileno para que no nos vieran los Bosch, los aviones alemanes para que nos bombardearan, ¿no? Pero en fin, así que de Alemania no soy, bueno, admiro muchos escritores, pero no sé mucho, no tengo las pasiones de Alemania que también tuvo Pitol, Sergio Pitol, a quien quise mucho. Bueno, a Juan yo lo quise muchísimo. Fuimos co-becarios en el Centro Mexicano de Escritores. Y la Casa del Lago fue un momento extraordinario para la cultura y el arte. Sí, pero yo soy periodista. Bueno, sigo considerándome periodista. Yo a la Casa del Lago yo no participé. No iba muy poco. Llevaba a mis niños a subirse una barca a ver si no nos hundíamos al lago, pero yo no era de las fanáticas de la Casa del Lago. Ni siquiera no recuerdo haber participado. ¿Nos puede compartir cómo conoce a Carlos Monsiváis? ¿Cómo es su relación con él? Por favor. Bueno, ahí sí es una relación de enorme trabajo y de enorme cariño. Carlos Monsiváis y yo estuvimos juntos en luchas populares, en marchas, en la calle, en reuniones con estudiantes en el 68. Él escribió, la amistad fue muy profunda y muy entrañable y yo soy una de las personas, de las mujeres que todavía extraño muchísimo a Monsiváis. Eso no quiere decir que yo no extrañe a Juan García Ponce, él me hace falta, pero soy amiga de su mujer, Meche Oteiza, entonces eso pues en cierta manera compensa, porque podemos hablar de él, compensa la ausencia de Juan García Ponce. Juan y yo éramos, les digo, co-becarios, eso nos hacía vernos todos los jueves con la señora Margaret Shedd en el Centro Mexicano de Escritores. Éramos jóvenes, él daba muchas fiestas, había en torno a él una atmósfera, una áurea de que en las fiestas, las de Juan García Ponce, las de Juan Soriano también, y las suyas, pues eran fiestas muy locas, a las cuales nunca asistí, por lo tanto no puedo ser cronista de los sucederes de estas fiestas, pero bueno, solo me los comentaban. Y ¿qué más? Pues era un grupo de gente muy creativa. Cuando fui co-becaria estaba también ahí el hombre de teatro, el autor Héctor Azar, y recuerdo con antipatía a un filósofo, Emilio Uranga, que me parecía, pues, ¿cómo se llama? Un tirador, o ¿cómo se llama? Alguien que dispara. Francotirador a sueldo. Eso. Bueno, a sueldo quizá de sí mismo y de los demás quizá. Sí. ¿Por qué es importante que los jóvenes conozcan la obra, las narraciones, las novelas de Juan García Ponce, el papel? Usted dio unas palabras en un artículo que publicó en La Jornada, cuando le entregan el premio a Juan García Ponce en la Feria de Guadalajara, muy conmovedor. ¿Por qué es importante que estas nuevas generaciones conozcan tanto la obra de Juan García Ponce como escritor y evidentemente la permanencia de los escritos, el valor y la crítica de Carlos Monsiváis? Para mí es muchísimo, es más fácil hablarle de Monsiváis que de Juan García Ponce.
aunque yo siento una enorme cercanía con Juan García Ponce, porque le digo, fuimos cobecarios, fuimos amigos desde muy jóvenes, giramos en torno a Manolo Barbachano Ponce, que yo creo que hizo mucho por la cultura y eso no le ha sido reconocido, que hacía cortos cinematográficos, y los dos, tanto Juan García Ponce como Manolo Barbachano, provenían de familias muy ricas y muy destacadas en Mérida, Yucatán. Entonces, Juan era pues posiblemente una imagen de un escolar, de un niño, muchacho muy libre, de suéter azul marino y pantalones grises, peinado al igual que Marcelino Perelló, y que además se contaba que había hecho tal o cual cosa en tal fiesta, que él y su hermano Fernando también, que bebían muchísimo. Era como si quiere decirse, una especie de generación feliz, atrevida, rica, capaz de todo, o capaz de, por lo menos, de no temer al escándalo y a la risa y a todo lo que usted quiera y mande, en el sentido de que Juan García Ponce pues llegaba siempre tarde a las reuniones de escritura de la señora Shed, pero como tenía una enorme simpatía, pues todos, Héctor Azar y otros que éramos becarios ahí, pues lo veíamos como una aparición creativa, muy creativa y libre. Y yo creo que a él le importaba muchísimo dar esa imagen de libertad, de desenfado, pues, a quien sí se sometió muy pronto, en el sentido de querer deslumbrarlo, fue a Octavio Paz. Cuando Octavio Paz regresó de París, donde era secretario, regresó con su mujer Elena Garro, pues Juan García Ponce pues se volvió como quería que lo vieran en todo momento, que era como un estallido de alegría, de ocurrencias, de inteligencia, de desfachatez, de libertad, y eso él logró muy bien darlo y lo dio también en su literatura. Yo leí con gran gusto La casa en la playa. Ya sus libros al final de su vida, por ejemplo, ya me costó trabajo leerlos, y sobre todo uno muy grueso cuyo nombre, a ver si usted me lo recuerda, era La crónica de la intervención. Sí, ese me pareció. Son 2 volúmenes donde habla sobre el 68 también. Sí, pero me parecían de difícil lectura. Y pasado presente también. Sí, pero todo lo demás sí era muy legible, muy fácil. Y bueno, yo nos quisimos mucho hasta el último momento. También le digo, soy amiga todavía de Meche Oteiza, y tuve siempre con él una relación muy, pues yo considero como muy cercana, porque me hablaba con frecuencia a la casa. Pero no sé, todos ellos admiraban muchísimo a una escritora que era parte de todos ellos, que era Inés Arredondo. Era como la reina de ese pequeño grupo que estaba además muy cercano y muy apoyado por Octavio Paz, lo cual era un privilegio enorme, ¿no? La bendición de Octavio Paz o la aceptación de Octavio Paz pues era importantísimo. Y todos tenían un problema de rechazo al escritor de más éxito en ese momento, que era Carlos Fuentes. Bueno, era un momento de la literatura mexicana muy vital,
muy lleno de, si quieres, de delicias y de venenos, muy lleno de postres muy elaborados y de, pues si quiere usted, de otros alimentos no comestibles y que además no se ha repetido, ya no hay nada, ya no hay un Salvador Elizondo, ya no hay un Juan García Ponce, ya no hay una Inés Arredondo, aunque ella la traían del fondo al frente y entonces ella aparecía, pero no era una persona que quisiera figurar o estar en el candelero como sí querían estarlo tanto Juan García Ponce como Salvador Elizondo y algunos más. Y está la relación también de Carlos Monsiváis y con José Emilio Pacheco, muy importante también. Sí, pero José Emilio Pacheco tenía una actitud muy morigerada, muy cuidadosa, él además trabajaba muchísimo en el sentido de que era periodista, dirigía suplementos culturales, entonces yo nunca supe de que José Emilio hubiera ido a una fiesta en casa de los Barbachano Ponce y hubiera terminado hubiera salido de la casa a las 6 de la mañana. No, eso no, nunca. Creo que José Emilio era más, como se dice, le decían que una vez él tomó un taxi, él se vestía de negro, con una camisa blanca, una corbata negra, y al finalizar el taxista le dijo él le dijo al taxista cuánto le debo, el taxista le dijo, no me pague, padrecito, deme la bendición. Entonces es una imagen de que José Emilio pues nunca hizo ningún pecado mortal, mientras que los otros lo único que querían era hacer pecados mortales. Nuevamente, querida y admirada Oscar, ¿algo que quiera usted añadir para los cibernautas, para el público que va a ver la exposición? Vamos a mostrar documentos, libros, tanto de Juan García Ponce como de Carlos Monsiváis, y sobre todo las colecciones de ambos de arte. Y también fotografías de Rogelio Cuellar, que a lo largo de la historia fue tomando de ambos, inclusive usted. Entonces, ¿algo que quiera añadir para ir cerrando la entrevista, por favor? Bueno, no le he hablado nada de Monsiváis. Monsiváis se preocupó muy pronto por los problemas sociales del país, ¿no? Fue una de las gentes que hasta el día de su muerte, hasta los últimos días, habló del 68, del 2 de octubre, de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. Y una de sus preocupaciones eran preocupaciones políticas que no eran las mismas que las de García Ponce. Yo no sé, pero no estoy segura, pero no creo que hayan sido amigos. Son dos personajes distintos a los que reúnen. Tenemos más que ver Monsiváis y yo que Juan García Ponce y Carlos Monsiváis. En fin, aunque claro, los une el talento, los une el interés por llevar una vida de gran creatividad, porque Carlos Monsiváis también pudo ser un gran crítico de arte. Carlos Monsiváis es un crítico de la realidad mexicana, de la política mexicana. Ahora, si viviera, seguramente el gobierno o personajes importantes del gobierno le pedirían su opinión y seguramente acatarían sus consejos, pero lo cual a Juan García Ponce creo que no le interesaría un momento
un segundo figurar en ese sentido. Monsiváis siempre estuvo muy preocupado desde el movimiento estudiantil de 1968 hasta la fecha, como lo demuestran sus libros, por todos los movimientos sociales de México. Y él nunca, al principio, muy joven, escribió poesía, luego la dejó, dijo que había otros poetas que eran muchísimo mejores que él, entre ellos José Emilio Pacheco, lo dejó y se dedicó a la crítica social y a convertirse en el gran cronista, el gran historiador de la vida de México. Esto es lo que se ve, sin conocerlos muy a fondo, sin ser estudiosos, es obvio que salta a la vista los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, sí, la relación tanto de Juan como Monsiváis coincide en las revistas, coinciden en los homenajes, se dedican libros mutuamente. Y lo más importante, como usted señala, es la participación de cada uno de ellos desde su trinchera. En el caso de Juan, desde la literatura; en el caso de Monsiváis, desde la crónica, pero también, como bien lo dice, de ocuparse también del arte. Entonces sí, es muy importante señalar el valor cívico, la crítica que permanentemente ejerció Carlos Monsiváis. Tenemos obviamente esta publicación de Parte de Guerra que hace con don Julio Scherer, precisamente donde exhiben los documentos sobre el 69. Y bueno, todo el tiempo tuvo una cuestión crítica, y para mí es muy importante su opinión, que usted también, bueno, pues participa de toda esta generación. Está su libro memorable, Noches Tlatelolco, y independientemente de este libro, bueno, toda la vida usted también ha tenido una militancia, un activismo, cual me merece toda mi admiración y respeto. Entonces, para mí ha sido, y para la gente que va a ver esta entrevista, un verdadero honor que nos comparta estos recuerdos. Gente cercana como Juan García Ponce y tan entrañable como Carlos Monsiváis. De modo que solo me queda pues agradecerle. Si usted quiere añadir algo, tenemos todo el tiempo, por supuesto, para hacerlo. Bueno, yo tengo verdadera tristeza de pensar que ellos, que son más jóvenes que yo era mayor, no tanto de Juan García Ponce, creo que somos más o menos de la misma edad, pero desde luego era mayor que Monsiváis, mayor que José Emilio Pacheco, que fueron mis dos grandes compañeros de trabajo en el suplemento cultural de novedades que dirigía Fernando Benítez. Pues para mí fue una pérdida muy sorpresiva, porque yo me preguntaba cómo es posible que ellos hayan muerto antes que nosotros, antes que yo, ¿no? O antes que eso, pero además la falta del análisis político de Monsiváis ahora creo que es muy notoria, porque él tenía amistad con el actual presidente de la República, y creo que hubiera sido muy benéfica toda la orientación que hubiera podido dar Monsiváis en problemas, sobre todo pues, culturales y sociales, ¿no? Y que eso pues se ve que hace falta, que Monsiváis es un hombre que le hace una gran falta al país. Juan García Ponce no creo nunca haberlo pretendido, pero Juan García Ponce, yucateco, es también, al igual que Manolo Barbachano, al igual que grandes yucatecos, pues son, y que se unen a la vida cultural de México, pues yo creo que su aportación es la de una creatividad que no presentan otros estados de la República, ¿no? La amistad entre Francisco Toledo de Oaxaca y
y de Monsiváis en la Ciudad de México fue sumamente fructífera. Y hay que recordar que el hecho de que quisiera tantísimo Francisco Toledo a Monsiváis y que le pidiera que escribiera sobre las exposiciones que se hacían en Oaxaca, la cultura a partir de Francisco Toledo de Oaxaca, pues también fue muy importante. Quiere decir que hay una unión entre seres pensantes, entre intelectuales, entre pintores, entre creadores, que da resultados que finalmente nos benefician a todos. Efectivamente, querida y admirada Elena Poniatowska, pues de mi parte le agradezco mucho que hayamos conversado con usted, es entrañable. Estaremos invitándolo oportunamente a la exposición que será en diciembre de este año, y pues no me queda más que manifestarle mi agradecimiento, mi admiración y mi respeto permanente a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Excelencia mayor, querida Elena Poniatowska. Gracias.